Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Con estas palabras, comienza la inquietante visión de los 4 jinetes del Apocalipsis, un pasaje bíblico que ha fascinado, aterrorizado y desconcertado a creyentes y estudiosos a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué significa realmente esta profecía? ¿Qué secretos se esconden detrás de estos jinetes y qué mensaje nos intentan transmitir? La profecía de los 4 jinetes se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Es parte de la visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos, donde se le reveló el futuro y el destino final de la humanidad. En esta visión, los jinetes emergen a medida que se van abriendo los primeros 4 sellos del rollo que solo el Cordero, es decir, Cristo, es digno de desatar. Cada jinete simboliza un aspecto fundamental de la humanidad en su viaje hacia el juicio final, pero para comprender su verdadero significado, es necesario examinar cada uno de ellos en detalle. El primer jinete cabalga sobre un caballo blanco. A menudo, en las Escrituras, el color blanco se asocia con la pureza, la victoria, e incluso con lo divino. No es de extrañar, entonces, que muchos hayan interpretado a este jinete como una representación de Cristo mismo o de la expansión del Evangelio. Sin embargo, otros estudiosos sostienen que este jinete no es el Cristo, sino un falsificador, una imitación del bien que utiliza el poder de la conquista para engañar a las naciones. Su arco, sin flechas, y su corona, no indican una guerra violenta, sino una conquista pacífica o ideológica. Esto nos lleva a una cuestión crucial: ¿este jinete representa la victoria del bien o el engaño del mal? El debate ha persistido durante siglos, pero una cosa es clara: este jinete marca el comienzo de una secuencia de eventos que cambiarán el curso de la historia. Después del jinete del caballo blanco, aparece el segundo jinete, montando un caballo rojo como el fuego. Este jinete lleva una espada en su mano, y su propósito es claro: quitar la paz de la tierra. Donde el primer jinete podría haber conquistado a través de la persuasión o el engaño, este segundo jinete lo hace a través de la violencia. Representa la guerra, el conflicto y la sangre derramada. En cada rincón del mundo, a lo largo de los tiempos, hemos visto su obra: naciones levantándose contra naciones, hermanos enfrentándose entre sí, el caos y la destrucción que siguen al odio y a la lucha por el poder. La espada de este jinete no discrimina, y su sombra oscura se extiende por todas partes, desatando el miedo y la desesperación. Pero los horrores no terminan ahí. Tras el caballo rojo, aparece un tercer jinete, montando un caballo negro. Este jinete lleva una balanza en su mano, un símbolo de escasez y hambre. En su paso, los granos básicos, como el trigo y la cebada, se venden a precios exorbitantes, mientras que productos de lujo como el aceite y el vino no parecen verse afectados. Este jinete revela las desigualdades económicas que surgen después de la guerra. El hambre no golpea a todos por igual. Mientras unos pocos disfrutan de la abundancia, las masas sufren y mueren de hambre. Este es el jinete que nos recuerda que la codicia, la avaricia y la injusticia económica son parte de la caída de la humanidad, y que en tiempos de crisis, los más vulnerables son los que más sufren. Llegamos al cuarto jinete, el más temido de todos. Cabalga sobre un caballo pálido, de un color mortecino, y su nombre es la muerte. La figura de la muerte no llega sola, sino que viene acompañada del Hades, que lo sigue de cerca. Donde el jinete de la guerra trae destrucción, el de la muerte se lleva las almas. Representa no solo el final físico, sino también el juicio espiritual. Es la culminación de los 3 jinetes anteriores. El cuarto jinete, la muerte, sobre su caballo pálido, es la manifestación más cruda del fin. Pero lo que muchos no advierten es que su presencia no es accidental ni llega de manera arbitraria. La muerte, como figura simbólica, representa algo mucho más profundo que el simple cese de la vida física. Es una consecuencia inevitable de los 3 jinetes anteriores. La conquista, la guerra, el hambre, todos estos elementos allanan el camino para el jinete final, el portador de la destrucción definitiva.
El Apocalipsis nos describe que la muerte recibe autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto es significativo. No se trata solo de la muerte de individuos, sino de la muerte de civilizaciones enteras, de la caída de imperios, de la devastación que afecta a grandes masas de población. Los jinetes no son figuras aisladas, su acción es progresiva, y la muerte es el resultado natural de la destrucción y la decadencia que los otros jinetes han dejado a su paso. El hecho de que el Hades siga de cerca la muerte nos da una pista sobre el destino de las almas. El Hades, en la tradición bíblica, es el lugar de los muertos, un reino sombrío donde las almas esperan el juicio final. No es el infierno en el sentido popular moderno, sino un estado de espera, de incertidumbre. La aparición del Hades junto a la muerte simboliza que, además del fin físico, está en juego el destino eterno de la humanidad. Cada acto de conquista, cada guerra, cada hambruna, ha acercado a la humanidad un paso más hacia su juicio, y el jinete de la muerte es quien recoge los frutos de todo este sufrimiento. Pero, ¿qué significa realmente el caballo pálido? Este color, que parece estar entre la vida y la muerte, representa lo inevitable, lo ineludible. Es el punto de no retorno, el momento en el que todo queda al descubierto y las consecuencias de nuestras acciones ya no se pueden evitar. Este caballo no tiene el brillo ni la energía de los otros, su paso es lento pero seguro. A diferencia de los otros jinetes, que representan eventos externos, conquista, guerra, hambre, la muerte es universal. Todos los seres humanos, ricos o pobres, poderosos o débiles, sucumben ante su paso. No hay distinción. Y sin embargo, su llegada no es el final, sino una transición hacia algo más. Muchos se han preguntado durante siglos si los cuatro jinetes son eventos futuros o si ya hemos comenzado a ver su influencia en nuestro mundo. Algunas interpretaciones sugieren que estos jinetes han estado cabalgando a lo largo de la historia, manifestándose en distintas épocas y civilizaciones. Las guerras interminables, las crisis económicas que dejan a millones en la miseria, las epidemias que arrasan poblaciones, todo esto podría verse como las huellas de los jinetes, como un eco de su presencia constante en la humanidad. Otros, en cambio, ven a los cuatro jinetes como señales específicas de un futuro cercano, una advertencia sobre lo que está por venir. Según esta visión, su aparición será inconfundible, y será el preludio del juicio final. Estos jinetes, entonces, no son solo símbolos de lo que ha ocurrido, sino heraldos de lo que está por suceder. Este pensamiento añade un sentido de urgencia a la interpretación del Apocalipsis. Si los jinetes aún no han llegado en su plenitud, entonces su llegada marcará un cambio radical en el mundo tal como lo conocemos. Pero la profecía de los cuatro jinetes no se trata solo de muerte y destrucción. A pesar de la desesperación que parecen traer, hay un propósito divino detrás de ellos. La Biblia no describe estas catástrofes como accidentes o como actos de un caos descontrolado. Cada paso que dan los jinetes está permitido por Dios, y cada uno de ellos forma parte de un plan más grande y complejo. La clave está en entender que los jinetes no son el fin en sí mismo, sino el medio por el cual se realiza un juicio justo y definitivo. Al enfrentarnos a estas figuras tan poderosas y temibles, es inevitable preguntarnos cuál es el propósito final de todo esto. ¿Es solo la destrucción lo que se busca, o hay una esperanza detrás de este proceso? El Apocalipsis no deja las cosas sin respuesta. A medida que los sellos se abren y los jinetes cabalgan, la historia avanza hacia una resolución final. Pero para entender realmente lo que está en juego, debemos ir más allá del miedo y la desesperación, y buscar el mensaje de redención que yace oculto entre estas visiones tan impactantes. Los cuatro jinetes del Apocalipsis no solo representan la ruina que asola al mundo, sino también el proceso de purificación y juicio que, según el Apocalipsis, debe ocurrir antes del fin de los tiempos. Cada uno de ellos trae consigo un cambio profundo, una ruptura con el orden establecido que, a primera vista, puede parecer pura destrucción. Sin embargo, más allá de las tragedias que los jinetes desatan, existe un propósito mayor que busca depurar a la humanidad y preparar el camino para un nuevo comienzo. El Apocalipsis nos habla de este ciclo de muerte y renacimiento, donde los jinetes,
en su devastador paso, allanan el camino para la revelación final. Uno de los aspectos más fascinantes de los 4 jinetes es cómo cada uno de ellos encarna no solo un evento físico, sino también una profunda lección espiritual. El primer jinete, montado en su caballo blanco, simboliza la idea de que las apariencias pueden ser engañosas. Aunque muchos lo ven como una figura de victoria o salvación, otros lo identifican como el falso profeta, la mentira que se disfraza de verdad. En el contexto del Apocalipsis, este jinete nos recuerda que el mal no siempre se presenta de manera obvia, a veces llega bajo la apariencia de lo bueno, lo correcto. El engaño, la manipulación de la verdad, es una de las armas más poderosas del mal, y este primer jinete nos advierte sobre la importancia de discernir lo verdadero de lo falso. El segundo jinete, con su espada en la mano y su caballo rojo, nos muestra el costo de la división. Donde hay guerra, no hay paz, y este jinete trae consigo la ruptura de relaciones, la destrucción de comunidades y el odio que se multiplica. La guerra es un reflejo de la violencia interna de la humanidad, de nuestra incapacidad para vivir en armonía. Este jinete no solo representa la batalla física entre naciones, sino también el conflicto interno que cada individuo enfrenta, la lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. En este sentido, la guerra no es solo un evento externo, sino un reflejo de nuestras propias luchas espirituales y morales. El tercer jinete, con su balanza en mano, pone de relieve las profundas injusticias que surgen en tiempos de crisis. La hambruna no solo es la falta de alimentos, sino también la desigual distribución de los recursos. Mientras unos pocos disfrutan del lujo, las masas luchan por sobrevivir. Este jinete nos recuerda que la codicia y la avaricia pueden ser tan destructivas como la guerra. En un mundo donde los recursos se acumulan en manos de unos pocos, la desesperación de los muchos se convierte en un terreno fértil para el caos y la desesperanza. La balanza que sostiene el jinete es un símbolo de desequilibrio, de un mundo donde las prioridades están distorsionadas, y la justicia es sacrificada en favor del beneficio propio. El cuarto jinete, la muerte, lleva consigo el mensaje más profundo de todos: el fin es inevitable, pero no es el fin de todo. En la visión del Apocalipsis, la muerte no es vista como un acto final y sin sentido, sino como el punto de transición. El caballo pálido que monta representa el estado intermedio entre la vida y lo que vendrá después. Para muchos, la idea de la muerte es aterradora porque simboliza lo desconocido, pero en el contexto de la profecía, es un paso necesario hacia el juicio y la renovación. La muerte no es solo el fin de la vida física, sino también el fin de las estructuras corruptas, de los sistemas injustos, y de todo lo que ha caído en el pecado y la decadencia. El hecho de que el Hades lo siga es un recordatorio de que, para aquellos que no están preparados, la muerte trae consigo consecuencias eternas. El Apocalipsis es claro al advertir que el juicio no solo es sobre la vida terrenal, sino sobre el destino eterno de las almas. En este sentido, el cuarto jinete no es simplemente un portador de muerte, sino también un heraldo del juicio. Es la advertencia final de que el tiempo de la misericordia se está agotando, y que el destino de cada individuo está en juego. Al reflexionar sobre los 4 jinetes, surge una pregunta inevitable: ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? Aunque los jinetes representan fuerzas cósmicas, también son un reflejo de la humanidad misma. En nuestras vidas diarias, vemos los ecos de estos jinetes, en los engaños que aceptamos como verdad, en las divisiones que permitimos crecer, en la avaricia que fomenta la injusticia, y en la muerte que, tarde o temprano, todos enfrentamos. El mensaje del Apocalipsis no es simplemente uno de destrucción, sino de responsabilidad. Los jinetes no son solo castigos divinos, sino advertencias. Nos llaman a estar atentos, a no dejarnos llevar por las falsas promesas, a rechazar la violencia y la injusticia, y a prepararnos para lo que vendrá después. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia, y la forma en que respondemos a estos desafíos definirá nuestro destino final. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan una de las visiones más inquietantes y misteriosas de toda la Biblia, pero detrás de su aterrador simbolismo, existe una profunda reflexión sobre el estado del mundo y del ser humano.
En cada jinete vemos una faceta de la humanidad que ha sido deformada por el pecado, la ambición y la falta de compasión. Sin embargo, lo que se manifiesta en ellos no es solo castigo, sino un espejo de nuestra propia condición, y en ese espejo podemos encontrar también un llamado urgente a la redención. El primer jinete, a menudo malinterpretado, nos recuerda que no todo lo que parece justo y recto lo es. Su caballo blanco, tradicionalmente un símbolo de victoria y pureza, oculta un engaño peligroso. Hay una advertencia implícita en su figura: no todo lo que brilla es oro. La humanidad ha caído repetidamente en la trampa de seguir líderes y movimientos que prometen paz y prosperidad, pero que en el fondo solo buscan el poder por el poder mismo. Este jinete simboliza esa clase de seducción que manipula el deseo humano por estabilidad y orden, pero que en realidad lleva al caos. En la historia, esto se ha visto reflejado en innumerables ocasiones: regímenes que comienzan con promesas de grandeza, pero terminan en dictaduras o colapsos sociales. Aquí, el mensaje es claro: debemos ser vigilantes, no dejarnos engañar por las apariencias, y cuestionar constantemente aquello que se presenta como la solución definitiva a nuestros problemas. El jinete del caballo rojo, por otro lado, es la manifestación violenta de la ruptura social. La guerra no es solo una consecuencia de la ambición de los poderosos, sino también del odio que se cultiva en los corazones de los hombres. La violencia, en cualquiera de sus formas, no es un fenómeno que aparece de repente, sino que crece lentamente, alimentada por el rencor, el orgullo y la falta de empatía. Este jinete nos enfrenta con la verdad de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado, sino el fruto de relaciones basadas en el respeto mutuo y la justicia. Sin estos elementos, cualquier paz es frágil, y la espada del jinete rojo puede caer en cualquier momento. El mensaje es tan personal como global: cómo vivimos nuestras relaciones. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Estamos contribuyendo a la paz, o alimentando el conflicto, incluso de manera sutil? El tercer jinete, con su balanza en mano, nos desafía a mirar más allá de las crisis económicas superficiales y a ver las raíces más profundas de la desigualdad. En su aparición, el Apocalipsis no solo habla de escasez de recursos, sino de cómo esa escasez afecta desproporcionadamente a los más vulnerables. No es casualidad que mencione específicamente que los bienes de lujo, como el aceite y el vino, no son tocados por la hambruna. Esto nos dice que incluso en tiempos de crisis, los poderosos pueden seguir acumulando riquezas mientras los pobres luchan por sobrevivir. Es un reflejo de cómo, en nuestra realidad, los sistemas económicos y políticos a menudo perpetúan la injusticia en lugar de resolverla. Este jinete nos obliga a preguntarnos cómo hemos permitido que tal desigualdad se arraigue tan profundamente en nuestras sociedades. Nos invita a cuestionar nuestras prioridades y a reflexionar sobre la justicia económica, tanto en un nivel global como personal. Y luego está el cuarto jinete, el más temido, pero también el más honesto en su naturaleza. La muerte llega para todos, sin excepción. No importa el poder, el dinero, o las conexiones sociales que tengamos. La figura de la muerte, con el Hades siguiéndole de cerca, es una representación brutal de nuestra mortalidad, pero también nos invita a contemplar lo que viene después. La humanidad, atrapada en su rutina diaria, suele evitar pensar en el final, en lo que sigue después de la vida. Sin embargo, este jinete nos recuerda que, tarde o temprano, cada uno de nosotros se enfrentará a esa realidad. El Apocalipsis no solo se trata de un final físico, sino de un juicio que va más allá de la vida terrenal. Aquí es donde el pasaje adquiere una dimensión espiritual más profunda. No solo estamos siendo advertidos sobre el fin de las estructuras del mundo, sino también sobre el destino de nuestras almas. La visión de los cuatro jinetes nos enfrenta con preguntas inevitables sobre el propósito de la vida, el sufrimiento y la muerte. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios que nos llevarán a un juicio favorable? ¿O estamos siguiendo el camino que inevitablemente lleva a la destrucción, como los jinetes lo señalan? El Apocalipsis no es simplemente un relato de horror y destrucción, es una advertencia, una oportunidad para la reflexión y el cambio. Y aunque su visión pueda parecer sombría, también contiene una promesa implícita:
la de una renovación, una purificación necesaria antes de la llegada de un nuevo reino. Los jinetes no solo cabalgan para destruir, lo hacen para revelar lo que está roto en nuestro mundo y en nuestras vidas. Y es precisamente en esta revelación donde podemos encontrar la esperanza. Lo que parece ser el fin es, en realidad, el principio de algo mucho mayor. Los 4 jinetes del Apocalipsis, con toda su simbología aterradora, no solo son una advertencia, sino también una invitación a la introspección. En la visión bíblica, estos jinetes no solo desatan el caos sobre el mundo, sino que exponen la fragilidad de la humanidad y la necesidad de algo más allá de lo terrenal para encontrar sentido. A lo largo de la historia, hemos visto sus huellas en las guerras devastadoras, las hambrunas mortales y las injusticias persistentes. Pero la pregunta que surge al contemplar esta profecía es si estos jinetes están destinados a cabalgar eternamente, o si su aparición señala un punto crítico en el tiempo, una oportunidad de cambio. Cuando observamos el mundo a través del lente de los jinetes, no es difícil reconocer patrones similares en la historia humana. El engaño del primer jinete, vestido de victoria, ha sido una constante. A lo largo de las épocas, líderes y figuras carismáticas han prometido soluciones milagrosas, solo para caer en la corrupción del poder. Han surgido imperios bajo la promesa de gloria, pero detrás de esa fachada se ocultaba la ambición desmedida, la manipulación y la explotación. Este jinete nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos seguido ciegamente a aquellos que, aunque llenos de promesas, nos conducen al desastre? No se trata solo de figuras políticas o militares, sino también de las ideologías y sistemas que abrazamos sin cuestionar, aquellos que nos prometen paz y prosperidad pero que, en última instancia, nos dividen y destruyen. El segundo jinete, con su espada levantada, revela una verdad aún más dolorosa: la guerra es el resultado inevitable de los corazones endurecidos. No es solo un conflicto entre naciones o ejércitos, sino la manifestación física de las divisiones internas del ser humano. La guerra comienza en la mente, en el alma, cuando la compasión se reemplaza por el odio, y el perdón por el rencor. Este jinete no solo representa la batalla externa, sino también las luchas internas que nos consumen. ¿Cuántas veces permitimos que el orgullo o la ira nos separen de quienes nos rodean? En el relato del Apocalipsis, la guerra no solo destruye ciudades, sino también relaciones, comunidades, y hasta la propia espiritualidad del ser humano. Luego, el tercer jinete, con su balanza en la mano, pone de manifiesto la profunda injusticia en la distribución de los recursos del mundo. Aquí, se presenta una crítica no solo al hambre física, sino al hambre moral y ética que corroe las sociedades. La desigualdad que surge en tiempos de crisis, cuando unos pocos se enriquecen mientras la mayoría sufre, es el verdadero rostro del tercer jinete. ¿Cómo es posible que, en un mundo con abundancia de recursos, millones mueran de hambre? Este jinete nos confronta con nuestra responsabilidad colectiva. ¿Qué estamos haciendo para combatir esa injusticia? Su balanza es un símbolo poderoso del desequilibrio, pero también es una invitación a reequilibrar las cosas, a corregir las fallas del sistema. Y la muerte, que llega para todos, sin excepción. El cuarto jinete es el recordatorio final de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos por escapar o evitarla, la muerte es parte de la condición humana. Pero el Apocalipsis no presenta la muerte simplemente como el fin de todo, sino como el portal hacia lo eterno. Este jinete nos llama a reflexionar no solo sobre la vida, sino sobre lo que sigue. Enfrentarse a la muerte es enfrentarse a la realidad de que nuestra existencia en la tierra es finita, y que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo que podemos ver. Para algunos, la llegada de este jinete trae temor, pero para otros, puede ser una oportunidad para reevaluar la vida, para vivir con propósito y preparación. Hay quienes interpretan la cabalgata de los jinetes como un evento futuro, algo que sucederá en un momento específico de la historia. Otros creen que ya estamos viviendo bajo su influencia, que los jinetes han estado presentes a lo largo de la historia humana, manifestándose en diferentes épocas y regiones. En cualquiera de los casos, su mensaje es claro: el mundo está en un estado de constante cambio, de conflicto y de juicio. Los jinetes no son solo figuras míticas de destrucción,
son reflejos de las decisiones que la humanidad ha tomado una y otra vez. Sin embargo, el Apocalipsis también ofrece una luz de esperanza entre tanta oscuridad. Aunque los jinetes traen consigo destrucción, también anuncian el fin de un ciclo corrupto y el comienzo de algo nuevo. Después de su paso, la profecía nos habla de la llegada de un nuevo orden, uno en el que la justicia y la verdad prevalecerán. Para aquellos que escuchan el mensaje, los jinetes son una advertencia, pero también una invitación a prepararse, a cambiar y a redimirse. Así, la visión de los 4 jinetes no es solo un relato de terror apocalíptico, sino un espejo que refleja tanto nuestras fallas como nuestras oportunidades de redención. Nos recuerdan que, aunque el juicio es inevitable, siempre hay tiempo para cambiar nuestro destino. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar y actuar, o seguiremos cabalgando con ellos hacia la destrucción? La cabalgata de los 4 jinetes del Apocalipsis es tanto una advertencia como una revelación. Nos muestran las fuerzas invisibles que operan en el mundo, fuerzas que no solo devastan tierras y pueblos, sino también el espíritu humano. El Apocalipsis de Juan nos sitúa frente a un dilema existencial profundo: el sufrimiento y la destrucción no son solo un castigo, sino también el resultado de una humanidad que ha perdido el rumbo, que ha olvidado los principios de justicia, paz y verdad. Los jinetes, en su marcha inexorable, exponen las raíces de ese desvío y nos empujan a reflexionar sobre nuestra participación en ese proceso. El primer jinete, que lleva un arco y monta un caballo blanco, puede parecer a simple vista un líder victorioso, pero bajo esa imagen reluciente se oculta un poder engañoso. La victoria que trae no es una liberación, sino una falsa promesa que encadena a la humanidad a una ilusión. Nos recuerda que muchas veces, lo que parece ser un éxito inmediato puede esconder consecuencias desastrosas a largo plazo. Hemos visto este patrón repetirse en la historia, movimientos que nacen de promesas de cambio y mejora, pero que, al cabo de poco tiempo, revelan su verdadero rostro de opresión. Este jinete no solo es una figura de la historia política, sino también de la vida personal. ¿Cuántas veces hemos perseguido metas que, en apariencia, nos traerían felicidad, solo para descubrir que eran vacías o, peor aún, destructivas? La advertencia aquí es clara: debemos discernir entre las victorias que son genuinas y aquellas que solo nos conducen a la ruina. El segundo jinete, con su espada desenvainada, es el portador de la discordia y el conflicto. No solo representa la guerra externa, sino también las divisiones internas que fragmentan a la humanidad. La espada que porta corta no solo cuerpos, sino también relaciones, confianza y comunidades. A lo largo de la historia, las guerras han sido desastrosas no solo por la destrucción física que causan, sino por las cicatrices invisibles que dejan en la sociedad. La paz rota no se restaura fácilmente, y este jinete nos desafía a examinar nuestras propias relaciones, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Qué papel jugamos en alimentar el conflicto? A veces, la guerra no comienza con cañones y soldados, sino con palabras venenosas, con resentimientos que se acumulan hasta estallar. Este jinete es un recordatorio de que la violencia, ya sea en la forma de guerra o en el trato diario, tiene un alto costo espiritual. El tercer jinete, sobre su caballo negro, aparece con una balanza en mano, una imagen poderosa de la injusticia económica que ha plagado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero lo que este jinete trae no es solo la escasez, sino la desigualdad. En su visión, el Apocalipsis describe una economía en la que los bienes esenciales, como el trigo y la cebada, se venden a precios exorbitantes, mientras que los productos de lujo, como el aceite y el vino, no se ven afectados. Es una imagen sorprendentemente actual. Incluso hoy, en tiempos de crisis, vemos cómo los más pobres son los más afectados, mientras que los ricos parecen permanecer a salvo. Este jinete no es solo una representación de hambrunas físicas, sino también de la corrupción y el egoísmo que perpetúan la pobreza en medio de la abundancia. ¿Cómo puede un mundo que produce más que suficiente para todos, permitir que tantos mueran de hambre? La balanza en la mano del jinete es un símbolo de un sistema desequilibrado, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la codicia domina a la justicia. El cuarto jinete, la muerte, con su caballo pálido, es quizás el más temido, pero también el más honesto en su propósito.
Mientras que los otros 3 jinetes pueden traer consigo un velo de incertidumbre, la muerte es clara en su función, llega para todos. Este jinete no discrimina entre ricos y pobres, poderosos y débiles. A diferencia de los otros, no trae un mensaje de advertencia sobre el comportamiento humano, sino una realidad ineludible. Sin embargo, en el Apocalipsis, la muerte no es el final, sino el preludio de algo más grande. Después de la muerte, el juicio. Esta es quizás la lección más poderosa del cuarto jinete, no importa cuánto intentemos evitarlo, la muerte nos obliga a enfrentar nuestras vidas y las decisiones que hemos tomado. No hay escape de la verdad en el momento del juicio. A lo largo de la profecía, los 4 jinetes cabalgan no solo para destruir, sino para revelar la condición humana. Nos muestran cómo el engaño, el conflicto, la injusticia y la mortalidad han sido constantes a lo largo de la historia, pero también nos desafían a considerar nuestras propias acciones en este ciclo. Los jinetes son un llamado a despertar, a reconocer que cada decisión que tomamos tiene un impacto, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. Y aunque la visión puede parecer desoladora, también ofrece una oportunidad, la de cambiar, de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Cada uno de los 4 jinetes del Apocalipsis nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo los ciclos de destrucción y sufrimiento son alimentados por nuestras decisiones colectivas. Al observar sus representaciones, no estamos simplemente viendo eventos que sucederán en un futuro lejano, sino fuerzas que ya están en movimiento en el presente. Estos jinetes nos exponen la fragilidad de nuestras estructuras y los peligros de persistir en un camino autodestructivo. En esta visión, hay un mensaje profundo que subyace en el relato: una humanidad que ha perdido su equilibrio moral y espiritual se ve inevitablemente arrastrada hacia el caos. El primer jinete, con su arco y su caballo blanco, sigue recordándonos la falsedad del triunfo que promete. Muchas veces, el poder y la dominación se presentan bajo el disfraz de la justicia y el orden. Sin embargo, la verdadera justicia no busca el control ni la manipulación. Este jinete revela un patrón que hemos visto repetidamente en la historia: imperios y movimientos que buscan imponer su voluntad a otros, pero que tarde o temprano se desmoronan bajo el peso de su propia corrupción. La humanidad ha estado constantemente en una lucha por el poder, y este jinete nos recuerda que, aunque parezca triunfante al principio, la búsqueda desmedida de control solo conduce a una espiral descendente. Es una advertencia sobre el precio que pagamos por seguir a líderes que solo ofrecen soluciones temporales y superficiales. Por otro lado, el segundo jinete, el que desata la guerra, nos lleva a confrontar una verdad incómoda: la violencia siempre ha sido una parte central de la historia humana. No importa cuántas veces la humanidad haya prometido nunca más, las guerras siguen estallando. El hecho de que este jinete continúe cabalgando a lo largo del tiempo es un reflejo de que aún no hemos aprendido las lecciones que él representa. Pero la guerra no solo es externa. Cada día, libramos batallas internas de orgullo, egoísmo y resentimiento. La espada de este jinete no solo corta cuerpos, sino también corazones, y la lucha interna que nos divide como individuos termina por reflejarse en los conflictos más grandes entre naciones. El Apocalipsis, al presentarnos a este jinete, nos confronta con una pregunta vital: ¿qué estamos haciendo, a nivel personal y colectivo, para frenar esta espiral de violencia? La paz, como se nos recuerda, no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado que debe construirse activamente a través de la compasión, el perdón y la justicia. El tercer jinete, el de la balanza, amplifica esa reflexión al mostrarnos las consecuencias de la avaricia y la desigualdad. Su aparición no solo denuncia la hambruna física, sino también el hambre de justicia. La visión de este jinete es inquietante porque muestra cómo la riqueza sigue fluyendo hacia unos pocos, mientras que muchos más son condenados a vivir en la miseria. En el Apocalipsis, esta balanza no mide de manera justa, sino que refleja un sistema corrupto y desigual. Las desigualdades económicas han sido una constante a lo largo de la historia humana, y este jinete es un recordatorio contundente de que el sufrimiento de muchos es, a menudo, el resultado del privilegio de unos pocos. Pero su figura también es un llamado a la responsabilidad. No es solo una acusación contra los poderosos, sino también una interpelación hacia nosotros: ¿cómo estamos contribuyendo a perpetuar este sistema? ¿Somos cómplices de la injusticia al quedarnos callados o al no actuar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo? El cuarto jinete, que representa la muerte, completa el círculo de la destrucción. La muerte,
en la visión del Apocalipsis, es inescapable, pero también está profundamente ligada al juicio. A diferencia de los otros jinetes, la muerte no hace distinciones entre ricos y pobres, poderosos y débiles. Todos, eventualmente, debemos enfrentarnos a ella. Sin embargo, el mensaje de este jinete no es solo uno de desesperación. En su sombra, se revela la importancia de la vida que llevamos y de cómo esa vida será evaluada al final. Este jinete nos recuerda que, aunque la muerte sea inevitable, nuestras acciones durante la vida son lo que verdaderamente importa. No es un llamado al miedo, sino a la reflexión: ¿estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que sigue después del final físico? El Apocalipsis nos presenta a estos 4 jinetes como agentes de juicio, pero su verdadera función va más allá de traer destrucción. Ellos nos obligan a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos si estamos contribuyendo a un mundo que perpetúa la injusticia, el conflicto y la muerte, o si estamos trabajando hacia un futuro más justo y pacífico. El relato no es solo una advertencia sobre lo que vendrá, sino una enseñanza sobre el presente. Nos muestra que, a pesar de la oscuridad que los jinetes traen consigo, aún hay tiempo para cambiar el rumbo, para evitar la destrucción total. El desafío de esta profecía no radica en esperar a que los jinetes lleguen, sino en reconocer que ya están entre nosotros, que su influencia ya se siente en cada rincón del mundo. Y aunque su presencia puede parecer desalentadora, la verdadera enseñanza del Apocalipsis es que cada uno de nosotros tiene el poder de decidir si será parte de ese ciclo de destrucción o si tomará el camino de la redención y la transformación. Los jinetes están aquí para revelar nuestras fallas, pero también para guiarnos hacia la posibilidad de un futuro diferente. El mensaje de los 4 jinetes del Apocalipsis es, en última instancia, una advertencia cargada de significado espiritual, pero también una llamada a la acción que resuena a lo largo de los tiempos. Enfrentamos constantemente los desafíos que ellos simbolizan: el engaño, el conflicto, la injusticia y la muerte. Sin embargo, es importante comprender que esta visión no es simplemente un relato de destrucción inevitable. Más bien, es una invitación a reconocer las fuerzas que operan en el mundo y dentro de nosotros mismos, para que podamos responder con sabiduría y rectitud. El primer jinete, el que porta el arco y cabalga sobre el caballo blanco, es un recordatorio constante de los peligros del poder que se disfraza de victoria. Su figura nos impulsa a cuestionar las narrativas que, a menudo, aceptamos sin dudar, las promesas que parecen atractivas pero que, al final, solo nos conducen al sometimiento. Debemos aprender a discernir entre la verdadera justicia y los falsos profetas del poder. A lo largo de la historia, las sociedades han sido arrastradas por promesas de grandeza y progreso, solo para descubrir que esas promesas eran ilusiones diseñadas para consolidar el control de unos pocos. Este jinete simboliza esa seducción del poder que, aunque inicialmente puede parecer una bendición, eventualmente se convierte en una trampa destructiva. El segundo jinete, portador de la espada, nos enfrenta con la realidad de que la violencia nunca es la solución duradera a los problemas del mundo. El conflicto bélico, como lo hemos visto tantas veces, solo genera más caos y sufrimiento. Este jinete nos enseña que el verdadero desafío no es solo detener la guerra en los campos de batalla, sino también desactivar las semillas de discordia que plantamos en nuestras interacciones cotidianas. A menudo, los grandes conflictos surgen de pequeñas divisiones y tensiones que se acumulan hasta el punto de ruptura. El llamado aquí es a la reconciliación, a buscar soluciones pacíficas antes de que la violencia tome el control, a nivel personal y colectivo. El tercer jinete, con su balanza desequilibrada, nos ofrece una imagen contundente de la desigualdad que ha existido en todas las sociedades humanas. La injusticia económica, el hambre y la pobreza no son fenómenos nuevos, pero su permanencia y extensión nos dicen algo profundo sobre la naturaleza del ser humano. Este jinete no solo nos muestra los efectos devastadores de un mundo donde los recursos no se distribuyen de manera justa, sino que también nos invita a replantearnos nuestras prioridades. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si permitimos que la riqueza de unos pocos se acumule a costa de la miseria de muchos? La balanza que sostiene en su mano no es solo un símbolo de juicio, sino también de responsabilidad.
Tenemos el deber de equilibrar esa balanza, de trabajar por un mundo más justo, donde todos tengan lo necesario para vivir con dignidad. El cuarto jinete, la muerte, cierra este ciclo con una revelación inevitable: todos, sin excepción, enfrentaremos el fin de nuestras vidas en algún momento. Sin embargo, lo que el Apocalipsis nos muestra es que la muerte no es el fin definitivo. A través de la muerte, se nos da la oportunidad de reflexionar sobre cómo hemos vivido. Este jinete no llega solo como un agente de destrucción, sino como un recordatorio de que nuestra existencia en la tierra es finita y que nuestras acciones importan. La muerte nos llama a ser conscientes del legado que dejaremos, de cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestra vida, sino el mundo que dejamos atrás. Este jinete no debe inspirar miedo, sino una profunda reflexión sobre el propósito de nuestra vida. A lo largo de esta visión, el mensaje subyacente es claro: los jinetes del Apocalipsis no son simplemente fuerzas destructivas destinadas a arrasar la humanidad. Son una representación simbólica de los desafíos más profundos que enfrentamos como seres humanos. Pero lo más importante es que nos recuerdan que, aunque estas fuerzas están presentes en el mundo, tenemos la capacidad de elegir cómo responder a ellas. Podemos sucumbir al engaño, al conflicto, a la injusticia y al miedo a la muerte, o podemos resistir, trabajar por la verdad, la paz, la justicia y la trascendencia espiritual. El Apocalipsis, con su lenguaje poderoso y sus imágenes impactantes, no es solo un relato de juicio y condena, sino también un texto lleno de esperanza. Nos invita a despertar, a no dejar que las fuerzas representadas por los jinetes dominen nuestras vidas sin cuestionamiento. Es un llamado a ser conscientes de nuestras elecciones y a actuar con integridad, con la mirada puesta no solo en el presente, sino en el futuro, en lo que nuestras acciones significan para la humanidad y para nuestra alma. Al final, la historia de los cuatro jinetes nos desafía a enfrentarnos a las realidades más duras de la existencia humana, pero también nos ofrece una puerta abierta hacia la redención. El ciclo de destrucción que traen consigo no es irrevocable. Aún hay tiempo para corregir el rumbo, para restaurar el equilibrio en nuestras vidas y en el mundo. La cuestión no es si los jinetes cabalgarán, sino cómo nos prepararemos para enfrentarlos. Y en esa preparación, se nos ofrece la oportunidad de transformar no solo nuestro destino, sino el destino del mundo entero.